Yo estoy seguro que todos aquí presentes han tenido en alguna etapa, en algún momento de su vida, una palabra de Dios a su espíritu, donde entendiste lo que Dios quería hacer con vos. Pero como fue pasando el tiempo, lo echaste al olvido, lo resignaste, te confundiste. Estamos hablando de cumplimiento. Y todo lo que está dicho en las Escrituras para los tiempos en que vivimos, los tiempos finales, todo se está cumpliendo. En la creación se está cumpliendo. En la sociedad se está cumpliendo. Se está cumpliendo en todas las áreas, en la ciencia aumentará. ¿Y cuánto? En todas las áreas de la vida se está cumpliendo, y la pregunta es, ¿y en la vida personal? ¿Y en la vida personal? Y entonces esta mañana yo quiero hablarte de las cosas que tienen que cumplirse todavía en tu vida personal y cómo hacer con lo que se está cumpliendo. Porque lo que se está cumpliendo te va a llevar por determinados procesos de maduración, procesos de estabilización. Hay cosas que te están ejercitando para lo que Dios va a entregarte. Pero si no te dejas ejercitar, Él no podrá poner en tus manos lo que te dijo que iba a poner en tus manos. ¿Se entiende? Entonces, mi mensaje en este día, porque lo he entendido así del Señor, y quiero decirle que hace semanas estoy meditando en esta verdad de la palabra y he trabajado horas. Claro, cuando usted ve el escrito en la hoja parece muy sencillito, pero lleva horas de trabajo, porque de aquí tienen que seguir los predicadores los días siguientes y tiene que quedar entendible, más la grabación, entendible cuál es el contenido del mensaje. ¿Por qué no se cumple en mí el bien que Dios dijo? Y más de uno estará diciendo, me acuerdo cuando vino el profeta y me dijo que iba a ser una persona próspera. ¿Y dónde está la cosa? No llegó todavía. Y me profetizaron una casa nueva y la sueño, pero no llega. Y te da una especie de cosa extraña cuando un hermano más nuevo, con menos tiempo en el Señor, viene y cuenta que Dios le dio la casa nueva. Y vos decís, se equivocó, se la dio Él, no era para mí. ¿Cómo es que algunos con menos tiempo en el Señor experimentan más rápidamente lo que Dios dijo? ¿Qué pregunta? Entonces estamos en tiempo de cumplimiento donde de verdad todo se está cumpliendo. El clima a gritos está diciendo que se está cumpliendo lo que las Escrituras dicen. La creación, la tierra, los astros, la meteorología, para donde mires, todo a gritos se está diciendo que va en un veloz cumplimiento. ¿Qué decir del derramamiento del Espíritu sobre la tierra? Gente que se convierte, gente que es llena del Espíritu, porque Dios no se ha quedado quieto. Pero venimos al campo de lo personal. Y ahí es donde tenemos todas las preguntas. ¿Y entonces qué pasa conmigo? Si todo lo que Dios dijo que iba a pasar está pasando, se está cumpliendo, ¿qué pasa con lo que Dios me dijo a mí que iba a pasar conmigo? Para que nadie se sienta comprometido, no voy a pedir que levanten la mano. Así como murmullando un amén, diga, amén, esto me pasa a mí. Si bien hay directivas divinas con mucho tiempo antes, con mucha anticipación, con años de anticipación, que tiene un propósito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te lo dijo hace 20 años, algo que se va a cumplir dentro de poquito?
para que cuides tu vida en comunión con Él. Nunca pierdas de vista que Dios tiene propósito con vos. Cuando estás en la peor de las tormentas, estate seguro que la vas a superar, porque como Dios tiene propósito con vos, la tormenta no te va a poder llevar. Eso te va a dar seguridad. Y también, si Dios te dijo que iba a usar tu vida, ¿en qué momento de tu vida empieza la consagración? ¿En qué momento comienza la oración, la entrega? Ay, el Señor me mostró que voy a ser un pianista de fama mundial, se van a llenar estadios, pero todavía no tocaste una tecla. Por lo menos averiguá de qué se trata un piano. ¿O crees que un rayo de luz te va a tocar? Cuando el Señor nos habla lo que va a hacer con nosotros, lo que tiene para nuestras vidas, lo tenemos que atesorar. Porque todas las situaciones que enfrentes después vienen para que te olvides de lo que Dios te dijo. Aún las tentaciones, diversas tentaciones, van a venir para mancharte, para ensuciarte, para inhabilitarte, a fin de que el propósito de Dios contigo no se cumpla. Entonces, vamos a traer el concepto del cumplimiento, porque el cumplimiento de la palabra de Dios está a la vista de todo, en la creación, en la ciencia, en los astros, en el desarrollo de la sociedad, para donde mires, en todo se está cumpliendo a pasos agigantados. Entonces vamos a enfocarnos por un poquito en lo personal. A ver, decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuántos se animan a decir qué pasa conmigo? Claro, conmigo de mí me pregunto yo, vos preguntate de vos. ¿Qué pasa entonces conmigo? ¿Qué pasa? Y comprendo a los hermanos que les pasa lo mismo que a mí. Señor, se me está terminando la vueltita de hilo en el carretel. No tengo tantos años por delante como tenía antes. Ayer, cuando estaban reunidos aquí muchos pastores de la región 7, antiguamente se llamó región 2 Litoral, de la cual fui su presidente durante los primeros 7 años, y antes de eso había sido el presidente de jóvenes del distrito y dirigía campamentos. 250, 300 muchachos, ¿sabés lo que es? Y yo era muchacho como ellos, tenía poquita diferencia de edad, 23, 24, 25 años dirigiendo un campamento con una cantidad de pibes. Bueno, muchos de esos pibes que estaban en los campamentos y algunos bastante traviesos, oyeron la voz de Dios, se alinearon en lo que Dios quería. Y vi ayer acá, muchos de ellos son ministros, siervos y siervas del Señor. ¿Qué pasó? Dios tenía propósito con ellos. Y algunos se enteraron en esos campamentos. Yo en un campamento de jóvenes me enteré que Dios tenía propósito conmigo. Y entonces comencé a enfocar mi vida y a enfrentar las tormentas que venían y las tentaciones y los riesgos y los peligros. Y como todo ser humano y como todo joven estaba en mucho riesgo, pero el Espíritu Santo me ayudaba a tener presente que yo tenía palabra de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué quiero decirte? Dios tiene palabra para cumplirse en tu vida, ¿o no? ¿Cuántos pueden decir amén cuando pregunto, Dios tiene una palabra que debe cumplirse en tu vida? Es que de alguna manera Dios te lo dijo, de alguna manera te lo hizo entender, de alguna manera te lo hizo saber. Y yo quiero decirte que Dios no tiene problema de memoria, Él lo va a cumplir. Lo va a llevar al cumplimiento. Entonces nos hacemos la pregunta, en lo personal, en la vida personal, ¿por qué no se cumple lo que el Señor dijo?
Y la reflexión nos lleva rápido a un pensamiento, ¿no es cierto? A algún obstáculo. Si puedo identificar los obstáculos y cómo quitar los obstáculos, cómo sacar los obstáculos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si los hermanos ya tienen todos los textos que vamos a ver hoy, Hechos capítulo 2, versículo 38, capítulo 3, versículo 19, capítulo 17, versículo 30. En los Hechos de los Apóstoles, en este libro en donde estamos fijando nuestros ojos por una razón muy particular, en los Hechos de los Apóstoles está el inicio del desarrollo explosivo de la iglesia. Durante todo el tiempo pasado fue prometido, pero ahora el derramamiento del Espíritu lo puso en marcha, ¡pah!, y empezó el cumplimiento. Llegarían a todas las naciones, llegarían a toda la tierra. Lo que Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las van a hacer también, y aún obras mayores. Se inició desde el momento que nace la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces ahí ponemos los ojos nosotros. Pero en todos los Hechos de los Apóstoles hay un llamado permanente de Dios que no se puede obviar, un llamado permanente al arrepentimiento. Y como sucedió en los Hechos de los Apóstoles, para la gente de aquellos días yo puedo asegurarte que sigue ocurriendo exactamente hoy. Y digo, pobre el necio y el sordo que no oye el llamado al arrepentimiento. Porque se va a quedar en el pozo donde está. Pero la manera que salgas del pozo es que digas, he oído tu voz, Señor, y me arrepiento. Y me arrepiento. Y esta es la razón de este mensaje. Lo que el Señor ha dicho que va a hacer contigo, no lo tiene olvidado. Pero no me sorprendería de que mucho del cumplimiento en la vida de muchas personas esté obstaculizado porque hay cosas de las que no nos hemos arrepentido. Y si prestas atención a los Hechos de los Apóstoles, igual que como en el inicio de la predicación, tanto con Juan el Bautista para presentar a Jesús, solo que era muy crudo, muy duro. Juan llamaba al arrepentimiento a la gente y con una dureza. No, yo a Juan el Bautista no lo traigo a predicar acá, porque él decía generación de víboras. No, acá están los redimidos por la sangre de Cristo, Juan. Por eso el Señor lo dejó en aquella parte de la historia. Y no andaría Juan ahora por las iglesias diciendo cosas así a los hermanos. Pero cuando Jesús inicia su ministerio, uno de los contenidos muy claros que estuvo en las enseñanzas de Jesús fue la importancia del arrepentimiento, del arrepentirse. Una de las parábolas clarísimas respecto al arrepentimiento es la del hijo pródigo. No volvió para ser restaurado hasta que no se arrepintió. ¿Quién cambió, el hijo o el padre? El padre siempre estuvo en el mismo lugar. El padre siempre lo estuvo esperando. ¿Quién era el duro? El hijo. Tal vez haya algún pródigo que necesita saber esto esta mañana. Arrepentimiento. Y mira, en la predicación de Pedro, y capítulo 2, versículo 38, en el libro de los Hechos, ya tras el derramamiento del Espíritu y la gente se acerca para ver qué es lo que pasa, Pedro no pierde la oportunidad. Y este es el primer mensaje. Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque estaba establecido por Dios desde las profecías, lo remarcó Juan, el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego,
Jesús lo enseñó, recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Y le pregunta por qué no lo recibían. Arrepiéntanse. Arrepentimiento. ¿De qué? Hermano, yo tengo una vida intachable, con un corazón duro como una piedra. Indiferente, orgulloso de la humildad que uno tiene. ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos superiores? Porque nos comparamos con otros peores. Nos comparamos con otros pecadores perdidos. Y mantenemos nuestra soberbia para con Dios porque no hacemos los mismos pecados que los otros. Pero nuestra comparación no está con ninguna persona de esta tierra, ni siquiera con los profetas, ni siquiera con los patriarcas, ni siquiera con los grandes de la historia. ¿Con quién te comparás? Y esto es fundamental y esperaría oírlo de la congregación porque ya hace un par de años que lo venimos enseñando. ¿Quién es el modelo para nosotros? Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Entonces encuentro en Jesús como un espejo que me hace ver lo que yo tengo que arrepentirme. Y no lo hace para condenarme. Su Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Por eso en el mensaje de Pedro, tras el llenamiento del Espíritu y la manifestación del Espíritu, ¿qué fue el primer contenido que se predicó? Arrepentimiento. Vamos al otro texto, capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Que se haga notoria la presencia de Cristo. Volvemos al 19, mira qué claro. Así que arrepentíos, no hay conversión sin arrepentimiento. El paso previo a la conversión, no estamos hablando de la conversión que se habla en las ideologías, estamos hablando de ser convertido a Cristo. ¿Verdad? Previo a la conversión está el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos arrepentimos? Han borrado nuestros pecados y vienen de la presencia del Señor esos tiempos gloriosos. Nos prepara para el cumplimiento de lo que Dios tiene para... Vamos a otro texto más, capítulo 17, versículo 30. Capítulo 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ahí ya Pablo le estaba hablando a los gentiles, que eran idólatras como ellos solos. Dice que Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está llamando a los hombres que se arrepientan? Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todo hombre, levantándolo de los muertos. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Y el modelo para tu vida, el modelo para mi vida, es el que Dios levantó de entre los muertos. A Jesús. Cristo es nuestro modelo. Entonces, el llamado constante, vamos a encontrar en todos los hechos de los apóstoles, el llamado al arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. ¿Qué problema para el terco? Porque el terco prefiere morir y no arrepentirse. A ver, escuché una vez cómo cazaban los monos. De pronto hoy debe haber otras maneras, pero era un modo muy primitivo. Usted sabe, los monos son curiosos y son bastante imitadores. Entonces estos cazadores tomaban un coco y hacían 3 agujeros. Por 2 agujeros pasaban una cuerda y el otro agujero, un poquito más grande, que pasara la mano.
Entonces jugaban un rato con algunas nueces, la ponían dentro del coco y el cazador metía la mano y sacaba la mano. Pero el mono que estaba viendo en el árbol vio que adentro ponían nueces. Y cuando el mono mete la mano y agarra la nuez, la mano no sale. Y es terco. No puede sacar la mano. Si soltara la nuez, saca la mano. Y así es el ser humano de terco. Si suelta el pecado, queda libre, pero no está prendido. Y se lo llevan con coco y todo. Así es la terquedad. Le cuesta la vida, pero no suelta. Entonces, esto es lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, producir el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Por eso el pastor no te amenaza. Porque no serviría de nada. Pecador, te vas al infierno, el fuego. Te asustaría, pero no te transformaría. Pero el que da convicción de pecado, el que le habla a nuestro espíritu, el que nos hace entender el estado de error en el que estamos, es el consejero divino. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. Quiere decir que nos va a sacar de toda mentira. Aún de toda mentira que pudiéramos tener instalada en nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento. Mira, capítulo 16 de San Juan, si lo hemos recordado, hemos hablado, capítulo 16, versículos 7 y 8, qué claro lo dice Jesús sobre la obra, porque Jesús se está presentando al Espíritu Santo y les dice a los discípulos, yo me voy a ir, pero ustedes no van a quedar solos. El que viene detrás mío va a hacer esto. Pero cuando yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, mira lo que hace el Espíritu Santo cuando viene, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, ponele tu nombre ahí. Convencerá a... El Espíritu Santo va a convencer a Eduardo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Ay, qué miedo que da! Pero te lo quiero explicar, porque lo sigue diciendo en los versículos siguientes. El pecado es la incredulidad a Dios. Y la incredulidad es la madre de los pecados. Porque es la incredulidad la que hace que uno no obedezca. Pero el que le cree al Señor y lo ama, no es incrédulo, le cree. Y al que cree todo lo es posible. Suelta la nuez. Y no queda atrapado como el mono. Ahora, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y a qué nos estamos refiriendo aquí? Cuando Jesús dice, ¿cuál es la justicia a la que Él se refiere? Dice, porque yo voy al Padre. ¿Sabes dónde está el que te salvó? Está en el lugar donde te tiene que defender. El que vino y pagó el precio para salvarnos está en el lugar donde nos tiene que defender. Está al lado del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y el juicio? El texto dice que hay uno solo que fue condenado y es el acusador de los hermanos, el diablo. Al diablo se le dictó sentencia eterna. Pero todo pecador en Cristo Jesús tiene redención. Gócese, mi hermano. Usted no está condenado a perderse. Usted está llamado a la vida y a la vida eterna en Cristo Jesús y a vivir en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu nos testifica que somos herederos, somos hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Él nos sintoniza con la verdad divina y nos saca de la mentira de esta tierra. Entonces, no te sientas asustado, porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Él redarguye, convence, no acusa. ¿Qué diferencia hay?
el acusador dice, ¿viste? Esto te lo mereces. Condenación. No, el Espíritu Santo no te vino a condenar, te vino a redarguir. Vamos, terco, abrí la cabeza. Vamos, corazón duro, rendite, entregate. Te redarguye, no te acusa. Y en algunas reuniones más adelante vamos a explicar un poquito más a fondo la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es un arma del diablo que lleva a las personas a autocastigo. Y te podrás castigar toda la vida y nunca te vas a sentir libre. Y más violento como Judas, que fue y terminó con su vida. Judas no se arrepintió, Judas tuvo remordimiento. Pero el arrepentimiento te lleva a la reconciliación. El arrepentimiento te lleva, a soltar la nuez, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo redarguye, nos hace ver lo que está mal, nos convence de lo que está mal para que soltés lo que está mal. Amén. El Espíritu reprende y exhorta, sí, claro, a veces tiene que hablarnos fuerte. Tiene que hablar fuerte. Y en algunos ministerios está esa capacidad que yo admiro. A mí me cuesta hablarle fuerte a los hermanos. Yo los amo, los quiero. Y de pronto su pastor es muy tolerante. Podemos invitar por ahí a alguno de esos ministerios que dice, creyente hipócrita. Y ¿cómo te dan con todo? Mucha sonrisita de acá para... son tan entrenados, parecen Juan el Bautista. Por poco nos dicen, generación de víbora. Pero quiero creer que usted no necesita eso. Quiero creerte que sos suficientemente inteligente para descubrir que tu pastor te está hablando con amor. Ya sé que no sos perfecto, pero sé que el Espíritu Santo te perfecciona. ¿Te entiende? Entonces, por eso, el Espíritu Santo nos reprende, nos exhorta, pero no nos golpea. El Espíritu Santo nos limpia con la sangre de Cristo. Cuando recurrimos a entregarnos ante su llamado, ante la convicción de pecado, el Espíritu Santo aplica el poder de la sangre de Cristo. Y quiero que por un instante, por favor, los que están aquí presentes y los que vean esto por el video, por un instante, por favor, preste atención que no estamos hablando de la sangre de los becerros y de los toros y de los machos cabríos y de los ovejitas de la historia. Todo aquello era símbolo, pero Cristo no es símbolo. Y la sangre de Cristo no fue manejada por un sumo sacerdote dentro del tabernáculo. La sangre de Cristo fue presentada por Él mismo delante del Padre y tiene poder eterno. Y nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Cuando una persona se arrepiente, el Espíritu Santo aplica el poder de la sangre de Cristo para limpiar de todo pecado. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, no hay por qué ocultarse. Él nos limpia con el poder de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo sana, no lastima. Aunque a veces para arrancar la astilla que tenés clavada te duele más. ¿Vieron qué cosas que te duelen más cuando te la sacan que cuando te la clavaste? Pisaste y te clavaste un clavo. Duele más cuando estás sacando el clavo que cuando entró de golpe y no lo sentiste tanto, pero cuando está saliendo... Bueno, hay cosas que vas a sentir como dolor, pero el Espíritu Santo no te está haciendo doler para lastimarte, te está sanando. Y a veces en esa sanidad te está convenciendo que dejes de meter la pata de una vez por todas. Dejes de hablar lo que no tenés que hablar y tus labios se limpien. Y te va a confrontar para sanarte, no para lastimarte. Pondrá canto nuevo en tus labios. Y la evidencia que el Espíritu Santo está obrando en un creyente es que el Espíritu Santo te habilita, no te invalida. El pecado te invalida. Las tinieblas te invalidan.
La rebeldía te invalida. Las obras del diablo te invalidan. Por eso los dones y el poder y el fruto del Espíritu no se mueven en ese ámbito. No, el pecado te invalida, pero el Espíritu Santo te capacita. El Espíritu Santo te habilita. Y qué cosa preciosa cuando descubrís que el Espíritu Santo habla por tus labios. Cuando en tu momento de oración sos guiado por el Espíritu. Que en un instante, el Espíritu Santo trae iluminación a tu mente, a tu alma, a tu corazón y te abre los ojos de pasos que tenés que dar. Porque el cumplimiento en nuestra vida lo dirige el Espíritu Santo. Las cosas que Dios quiere hacer contigo es por obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a sacar todo lo que estorba. ¿Está claro? Va a sacar todo lo que estorba. Y va a guiarte con su divino poder. Con el proceso del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Decía hace un momento que es muy diferente al remordimiento. El remordimiento es sabotearse a sí mismo. Es resignarse y no, yo soy así, yo no puedo salir, y destruir su propia vida. Pero el arrepentimiento es reconocer el error propio. No, yo todo lo que hago, ¿por qué tiene la culpa? Yo hago mal porque él tiene la culpa. Entonces estamos repartiendo culpa, no estamos arrepentidos, nos estamos justificando. Pero el arrepentimiento es reconocer el error y desandar el camino equivocado. Qué difícil es. Es difícil con las personas, ¿verdad? Volver y decir, no hice bien cuando te dije tal cosa. No estuvo bien que te ofendiera como te ofendí. Me desubiqué, fui violento en mis palabras. La historia de un papá que molesto por los amigos que tenía su hijo, se molestó y lo reprendió y se dio cuenta de que él se había equivocado y volvió donde estaba su hijo, chico, adolescente, con sus amigos, tomó la mano del hijo y se arrodilló. Y empezaron a temblar todos los pibes. Y le dijo, hijo, yo te pido perdón, yo no debía haber sido tan duro. Se abrazaron. Ni ese hijo ni esos amigos se olvidaron jamás de ese acto. Ese chico es el reverendo Edgardo Silvoso, a quien Dios está usando para sacudir naciones, para desarrollar un ministerio precioso. Yo conocí a su papá fue el primer presbítero que estaba en esta zona cuando yo llegué, y le puedo asegurar que don Silvoso tenía carácter, tenía temperamento, pero tenía la madurez de saber reconocer su error. Y yo era un pibe con 22 años y don Silvoso era un hombre grande y me sentí guiado, amparado, un hombre maduro, que no me juzgaba, no se burlaba. Él me entendió y me ayudó a desarrollar una vida de liderazgo. Me acuerdo mi primer campamento, yo nunca había dirigido un campamento, tenía un susto bárbaro. Y fue el primero en darme una palabra de ánimo, de respaldo. La autoridad me estaba respaldando. Pero su hijo no lo olvidó más y lo cuenta en alguno de sus libros. Porque desandar el camino andado hay que humillarse. Hay que estar arrepentido. Hay que estar arrepentido. Pero se necesitan esas prácticas. Y cuando reconocemos el error y desandamos el camino equivocado, el resultado es que vamos a cambiar de actitud. Se cambian las actitudes. Ya no haremos el mal que hacíamos antes por costumbre. No, hemos tomado conciencia que de esa modalidad no. Que de esa manera no. Entonces cambiamos de actitud y nos volvemos personas edificantes. Y con una persona edificante Dios puede cumplir todo lo que se propuso, pero con uno que destruye no.
Dios no puede poner autoridad en uno que destruye. No le puede abrir las puertas, no le puede proveer, no le puede dar recursos a un inmaduro que destruye. Pero aún entregado en sus manos, lo capacita, lo habilita. Por eso este llamado al arrepentimiento trae madurez en la vida de los creyentes. Qué importante es aprender a arrepentirse. Arrepentirnos en cosas que se enteraron los demás y en cosas que no se enteraron los demás. Porque muchas veces el trato del Espíritu Santo es muy personal con nosotros. Es muy personal. Es muy personal. ¿Recuerdan? Les he contado una muy de aquí, muy nuestra. Ahora esa pared ahí al fondo a sus espaldas es la cartelera de intercesión. Ahí están las listas. Voy a ir a leer a ver cómo que está escrito ahí. Yo había hecho una hoja así para motivos de oración para la iglesia en los días del COVID. Así que orábamos por los que estaban enfermos para que sean sanos. Estaba fenómeno. Vamos a orar por los que no están convertidos para que conozcan a Cristo. Y escribo, vamos a orar por un derramamiento del Espíritu. Y me paró en seco. Si yo lo hubiera puesto en esa hojita, pasaba de largo. Para todo el mundo hubiera estado bárbaro. Pero quiero mostrarte con esto cómo el Espíritu Santo nos trata en modo personal. Y me quedé con la pregunta, ¿cómo que no? Y su voz fue clara aquí, estoy siendo derramado desde Pentecostés. Y me trajo revelación. Por eso usted va a ver que insisto con la palabra llenura y no con la palabra derramamiento. Usted no tiene que esperar un derramamiento, usted tiene que esperar la llenura. Usted tiene que abrir su corazón para ser lleno, porque el Espíritu está siendo derramado. Comenzó a ser derramado en Pentecostés, no dejó de ser derramado en ningún momento, está siendo derramado sobre toda carne y sobre toda la tierra. Pero lo tuve que aprender así. Dijo, no, estoy siendo derramado desde Pentecostés, abrí esa cabeza. Entonces usted va a descubrir esto, que su pastor no ora pidiendo derramamiento, sino llenamiento. Me entrego para ser lleno. Me entrego. Es más, mucho del arrepentimiento tiene que ver con que un día Dios me llenó y yo después me llené de basura. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo no va a sociabilizar con la basura. Saca la basura. Como el mono, soltá por favor la nuez, soltala. Y entonces vuelve otra vez ese fuego del Espíritu gobernando la vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Mira qué importancia tiene. Porque el pecado es un obstáculo al cumplimiento de la obra de Dios. Dios necesita personas que se mantengan en fe y en santidad, y a estas personas las respalda, las unge, les provee. Si hay visión, habrá entonces provisión y no quedarás corto en lo que tenés que hacer. El arrepentimiento te reconcilia con Dios y te reconcilia con el prójimo. Y la reconciliación con Dios es fundamental para la salvación del alma. Por eso me impactó las palabras de aquel legislador de Córdoba, que la pasé aquí en la pantalla, y me conseguí el teléfono y le mandé un mensaje y él me agradeció. Y en otras palabras le estaba diciendo, como le dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no es una cuestión religiosa. Esto estabas abierto y el Espíritu Santo te hizo entender que el secreto que transforma la vida de las personas es que se reconcilien con Dios. Y no hay reconciliación con Dios sin arrepentimiento. Dios no es el flaco que me tolera, que no es el cómplice en los pecados de... No es el cómplice. Él es el libertador, es el sanador, es el que dio su vida, el que te limpia, el que derramó el Espíritu para que te libre de toda atadura. Algunas personas tienen una idea tan extraña de Dios. Pero ese arrepentimiento te reconcilia con Dios y la consecuencia más inmediata cuando te reconciliaste con Dios, te reconcilias con el prójimo.
El que se reconcilia con Dios se reconcilia con el prójimo, tarde o temprano, no le llevará mucho tiempo. Reconciliación, mirá si hubiera en el mundo mayor reconciliación, qué impresionante, ¿eh? Te liberta de las ataduras que nos tienen una conducta equivocada y no podemos salir porque estamos atados, nuestra conducta está equivocada por diversas ataduras, pero cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo tiene libertad para meterse donde están las ataduras y cortar todo lo que ata, y cortar las ataduras. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos liberta de las ataduras, cambiamos de actitud. ¿Qué está haciendo? Quita los obstáculos y abre las puertas para el cumplimiento. Así lo leemos en San Juan capítulo 16, ¿no? Cuando Él venga, Él les va a revelar las verdades divinas. Capítulo 16, versículo 12 al 16. Mira qué contenido que hay ahí en la palabra, en cuánto nos hemos familiarizado, ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Cuánto de lo que Dios quiere hacer con vos no te lo puede decir ahora hasta que no estés limpio? ¿Cuánto de lo que Dios quiere hacer con vos no te lo puede revelar hasta que estés en el poder del Espíritu? ¿Se entiende? Tengo muchas cosas, pero ahora, déjame el versículo anterior. Muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿No estaban maduros los discípulos? Habían caminado 3 años con Jesús, todavía les faltaba mucho madurar. La investidura que ellos iban a tener no estaban en condiciones. Pero mira qué dice el Señor, versículo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber lo que habrá de venir. Versículo siguiente, mirá qué impresionante lo que dice acá. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. La gloria de Cristo, la revelación de la obra de Cristo, la sabiduría de Cristo, el poder de Cristo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Amén. Siguiente versículo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. ¿Qué está diciendo Jesús acá? No hay secreto ni mezquindad en la administración del Espíritu. El Espíritu va a entregarte la gracia y la gloria de Jesús, pero como Jesús tiene acceso a la presencia del Padre, tomará de la gloria del Padre y te hará partícipe. Esto es impresionante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto dice la palabra? ¿Con qué profundidad? El versículo siguiente, a ver, tiene algo más que decir. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y tomen en cuenta esta frase, porque yo voy. ¿Qué está haciendo Jesús al lado del Padre? ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Cuando Él dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán, y recuerdan que dijo lo mismo, porque yo voy al Padre. Nuestro respaldo es el Cristo en gloria al lado del Padre. Nuestra autoridad es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que a no obstinarse con el mal, que es la madre de todos los pecados. La incredulidad es la madre de todos los pecados. Y déjame decirte, es más sabio arrepentirse ya. Cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu nos redarguye, por más dulce y amable y cariñoso que sea su voz, redarguyéndonos, conviene arrepentirse ya y no toparse con las consecuencias. Porque cuando nos topamos con las consecuencias decimos, qué duro de cabeza que fui si el Señor me habló, si el Señor me lo dijo. Es mejor arrepentirse ya y no encontrarse con las consecuencias. Un amén impresionante escuché aquí. ¿Qué preferís, enfrentarte con las consecuencias o estar listo para obedecer y arrepentirse? Y Él es muy dulce para hablarnos. Qué lindo aprender a oír la voz del Espíritu Santo cuando te dice, ¿qué estás haciendo?
Claro, tenemos la teología del viento recio que sacude todo y no podemos entender que su voz es así, es suave. Cuando yo estaba haciendo la lista para un me dijo, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? No me dijo incrédulo, perverso, dañino, no. Yo pude haber sido indiferente y hubiera seguido con la mía, nadie se hubiera dado cuenta, porque en pedido de oración, hablar del derramamiento del Espíritu, habría aplaudido todo creyente. Pero yo hubiera quedado muy mal con él. Pero cuando me detuve a oírlo, me hizo entender una realidad celestial tremenda. Él no dejó de ser derramado. Entonces, es mejor obedecer ya. Cuando Dios te habla, es mejor obedecer ya. Cuando el Espíritu te llama al arrepentimiento, es mejor decirlo conmigo, obedecer ya. Ahora todo es así, ¿no es cierto? Ya, instantáneo, todo se prepara rápido. Pero ¿y la obediencia? Diga conmigo, obediencia ya. Decirle al de al lado, obediencia ya. Porque queremos beneficio ya. Queremos progreso ya. Queremos bendición ya. Y obediencia, no sé, vamos a ver. Aleluya. Entonces el arrepentimiento quita los obstáculos, hermanos, quita los obstáculos y entonces se lleva a cabo el cumplimiento. Hay cosas que Dios no puede cumplir en la vida de un inmaduro, de un soberbio, de alguien que está metido donde no debe. Pero va a cumplirlo en los que le creen, en los que lo aman. Qué emocionante que es eso, puedo asegurarte que es emocionante. Y practicas tu gratitud con el Señor que te ha salvado, el que te ha perdonado los pecados, el que te perdonó la vida. Escuché no hace mucho una historia que por mi memoria de viejo no me acuerdo los nombres y no me acuerdo muchos detalles, pero me acuerdo el contenido general. Allí en la guerra del año 42, la Segunda Guerra Mundial, una escuadrilla de pilotos salieron en misión para hundir un barco y llegaron y lo atacaron y la mayoría de los aviones fueron destruidos por la defensa antiaérea del mismo barco y solo 2 quedaron averiados. Sus aviones echaban humo y cuando están escapando, un cazabombardero del ejército al que ellos le habían averiado el barco se pone sobre ellos y dijeron chao. Se saludaron los pilotos. Dijeron, acá terminó nuestra vida. Pero quien conducía ese avión sobre ellos solamente les disparaba y terminaba con ellos 2. Pudo haber sido más benévolo. Pudo haberlos ordenado que bajen y se entreguen. Pero les dio la orden de salir del periodo, del espacio, ¿cómo se llama? Del teatro de operaciones. Los escoltó hasta que salieran y en términos técnicos les dijo, vuélvanse a su casa. No entendían. Así llegaron a su base porque estuvieron a un segundo de terminar su vida para siempre. Años después, cuando la guerra termina, esos mismos países en un evento internacional se encuentran hombres de los que estuvieron en los combates. Y claro, a uno le parece raro eso, ¿cómo es que vas a saber quién está conduciendo el otro avión por el número de matrícula, esto, lo otro? No, de un ejército saben muy bien quién es el que está volando en ese avioncito. Ellos sabían quién era el que les perdonó la vida. Y en ese evento estaban los 2 pilotos que habían sido perdonados con sus familias. Y descubrieron que estaba el que les perdonó la vida. Y con sus familias corrieron y lo abrazaron. Y le dieron gracias por haberle perdonado la vida. Y el hombre les dice, yo sabía que no solo mataba a 2 pilotos, mataba 2 familias. Y por eso decidí decirles que salgan y se vuelvan a su casa.
Y esas familias lo abrazaron, imagínese con qué sentimiento. Ahora vos en una reunión como esta te encontrás con el Cristo que bajó del cielo y te perdonó la vida. ¿Había razones para que Dios te condenara? ¿Había razones? Había muchísimas, pero te perdonó la vida. ¿Qué tal tu encuentro con Jesús? ¿Qué tal tu encuentro con el Señor? ¿Qué menos que gratitud? ¿Qué menos? ¿Qué menos que gratitud? Que fue la actitud de esas dos familias. Porque ese hombre estaba en su absoluto derecho. Más, comisionado para hacer pedazos esos dos aviones y listo, terminaba todo. Pero les perdonó la vida. ¿Cuántos saben que Jesús les perdonó la vida? Decirle al Señor, cuán agradecido estoy, Señor, porque me perdonaste la vida y me diste tu espíritu para transformarme, para hacerme a tu imagen y semejanza. Espíritu de Dios, guía mis pasos, guía mis pensamientos. Sea yo un creyente agradecido. Esto quiero pedirte, mi hermano, sea agradecido. En el lugar donde estás, ponete en pie y alza tus brazos. Y decir, Señor Jesús, yo estoy consciente que pudiste haberte negado a la cruz y haber ejecutado juicio sobre la tierra. Pero asumiste mi lugar para darme vida. Limpia mi mente, Espíritu Santo. Limpia mi corazón. Quiero decirte que estás en tiempo de cumplimiento. La tierra está en tiempo de cumplimiento. La ciencia, la tecnología y los creyentes también. Y la palabra dice que todo creyente sería lleno del Espíritu. Dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, talentos que tienen que desatarse, talentos que quedaron atados por situaciones de pecado. Pero quiero orar hoy para que esos talentos sean desatados. Esas capacidades, esas habilidades. Y aún aquellas cosas que parecieron ser un sueño lejano, imposible ya, porque los años pasaron. No, eso era para cuando yo era pibe. Dios es eterno y Él puede revivir esos sueños. Aunque tengas una carrada de cosas para arrepentirte. Tanto bien Dios tuvo para vos y quedó frenado. Pero esta palabra es para que le dejes al Espíritu Santo sacar todos esos obstáculos, sacar todos esos pecados y limpiarlos con la sangre de Cristo. Para que sueltes la nuez, no seas terco como el mono. Y de pronto lo que tengas que soltar te dolerá en el alma, porque fue tu ego, tu orgullo. Pero nada se pone a la altura de tu Señor. Señor, estamos conscientes que vivimos en tiempo de cumplimiento y que todo lo que tú harás en el presente lo harás con los que estamos en el día de hoy. Abraham ya no está, Moisés no está, Josué no está. No lo tenemos a Pablo, no lo tenemos a Pedro, no está Juan entre nosotros. Pero esta congregación te dice, aquí estoy, Señor, usa mi vida para ti. Jóvenes y mayores te están diciendo, tómame, Dios, en tus manos, bajo el poder y la unción de tu Espíritu. Espíritu Santo, redargúyeme, abre mis ojos, limpia mi alma, limpia mi corazón.
Hoy me abrazo con el que me perdonó la vida. El que pudo ejecutar juicio y no lo hizo. El que miró desde el Calvario y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que me perdonó, quiero encontrarme con Él. Porque perdonó mi vida y bendijo mi casa y mi familia. Abrázate con Jesús esta mañana. El poderoso de los poderosos no dejó que fueses destruido. La enfermedad te golpeó, te tuvo contra las cuerdas, pero Él te socorrió. Te guardó en el accidente. Y estoy seguro que en este instante el Espíritu Santo le está trayendo a muchas personas momentos que pudieron ser el momento final de su vida. Pero ahí estuvo su mano rescatándote. ¿No quisieras abrazarte con Jesús?